Cuán hermosa esperanza tenemos en la palabra de Dios acerca de la vida venidera, y es una cosa maravillosa las riquezas que Dios nos da y una esperanza tan verdadera de que esta carne va a ser restaurada, ¿verdad? A la semejanza del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, a una vida gloriosa de los hijos de Dios. Dios les bendiga, les habla el hermano Inos del Ministerio Sendero de Luz y Esperanza. Como siempre, este ministerio es para edificar juntos nuestra palabra, para edificar juntos nuestra vida en la palabra de Dios. Perdón, estoy todo cuatrapeado. Ahí vamos en nuestro estudio, ¿verdad? Seguimos en nuestro estudio en el capítulo 8 de Romanos. Íbamos en el versículo 18 y me parece que llegué hasta el 22, pero en el estudio anterior. Y vamos analizando la esperanza, ¿no? Aquí el apóstol Pablo le da un giro a lo que está hablando en este capítulo, del capítulo 8, va hablando de que empieza que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, y va haciendo la explicación y hace la diferencia de que los que son guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Que esos son hijos de Dios, y que si no tenemos el Espíritu Santo nosotros, simplemente no somos de Él. Y después llega a un pasaje que dice que el mismo Espíritu del que resucitó de los muertos a Jesucristo, ¿verdad? Es el mismo Espíritu que viene a morar en nosotros. Y vamos en el versículo 18 y dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación misma fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Hasta ahí íbamos en el estudio anterior, se lo recomiendo, véanlo, escúchenlo. Hasta este momento, a través del estudio, hemos analizado y empezó de 2 estudios antes, de cómo vivir una vida que refleje una fe verdadera en Dios o algo parecido. Hay 2 estudios de eso. Hablo de la gracia de Dios, hablo de la fe, la gracia de Dios perfeccionada en el corazón del hombre o en la vida de uno. Y hemos podido analizar que la gracia de Dios simplemente es la influencia divina de Dios en el corazón de las personas, de todo ser humano, para traernos a un convencimiento de la existencia de Dios y también de nuestra vida de pecado. Creo que algo que es común en todo ser humano, especialmente en mi vida, y creo que en la tuya si estás mirando este video, te voy a hacer una pregunta y creo que tu respuesta va a ir de acuerdo con mi respuesta. Una pregunta: ¿en alguna ocasión tú fuiste a la escuela para ser educado, para que aprendieras las cosas que no son buenas que hacemos como seres humanos, las cosas que no son buenas delante de un Dios, o para que llegaras a conocer las cosas que son buenas y las cosas que no son buenas cuando nos envolvemos en este sentido en el pecado ante los ojos de Dios? Creo que tu respuesta sería un no. ¿Sí? ¿Por qué? Es bien interesante. Después voy a hacer un estudio en eso. Toda persona tiene el conocimiento de lo bueno y de lo malo.
sin necesidad de que vayamos a un bachillerato, lleguemos a la universidad para aprender eso. En todo ser humano, aún desde niños, sabemos cuando hemos hecho malo y hasta tenemos temor de los papás o de que los papás sepan. Ese conocimiento está ahí, de lo que es bueno y de lo que es malo. La conciencia, ¿verdad? Dice uno, no, pues tenemos que hacerle caso a la conciencia. La conciencia trae culpa en nuestros corazones cuando hemos hecho lo incorrecto, cuando hemos fallado a Dios o a alguna persona o incluso alguna decisión equivocada. En la conciencia nos acusa de que no estuvo bien cierta cosa, ¿no? Me encanta mi manora. Entonces, ese conocimiento está ahí en todas las personas, ¿sí? Mi punto es esto, la conciencia o la culpa que viene al corazón, en base a ese conocimiento que está en todo ser humano, es la influencia divina de Dios por medio de su Espíritu Santo que nos convicta. Él simplemente tiene que recordarnos las cosas que no le agradan a Dios. Cuando vamos a pecar contra Dios o vamos a hacer algo incorrecto, dentro de nosotros está el no lo hagas y lo hacemos. ¿Por qué? Porque esta carne, este cuerpo está vendido a desobediencia, a hacer lo malo ante los ojos de Dios. A través de este pasaje hemos mirado la influencia de la carne que nos sujeta a una vida de muerte, pero la influencia del Espíritu Santo que nos puede ayudar. Anda un mosquito volando aquí, me perturba, perdón, por eso se me van las... Yo creo que tenemos por ahí una fruta poquito descompuesta o algo, de esos mosquitos de fruta, ahí va para la pantalla. Hemos estado mirando a través de este pasaje que la influencia de la carne nos lleva a una vida de muerte. Y es verdad, porque si enfrentamos la muerte física en nuestro estado de pecado, lo único que nos espera es una horrenda condenación, es el lago de fuego, ¿verdad? Y no estoy siendo exagerado, el lago de fuego es una verdad, la palabra, el mismo nuestro Señor Jesucristo declara estas cosas. En el Apocalipsis dice que tanto como el mentiroso, el homicida, el borracho, el ladrón, el fornicario, el adúltero, no heredarán el reino de los cielos. Y es parejo. Lo mismo el mentiroso que el homicida es pecado ante los ojos de Dios. Y todas esas son obras de los deseos de la carne. Una vida bajo la influencia de la carne nos va a llevar a ser mentirosos, a ser adúlteros, a ser fornicarios, a ser de lo peor, porque lo somos. En esta carne de pecado lo somos. Creernos los muy buenas personas, nada más porque no le hago nada a mi vecino y mi vecino me considera que soy buena persona, no me lleva a eso, ¿no? A través de este pasaje hemos mirado eso, la influencia del espíritu, la influencia de la carne, y por la desgracia estamos sujetos a esta condición de la influencia de la carne. Dice, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Y ese que la sujetó a desobediencia fue Satanás. La sujetó bajo la influencia de la desobediencia, concebimos el pecado y por el pecado él estableció su imperio de la muerte sobre la humanidad, y ese imperio lo podemos mirar, aún nos vamos al cementerio. Pero aquí habla anteriormente de las aflicciones, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestarse. Y hablaba y daba la exhortación o las palabras de aliento para las personas que tienen alguna enfermedad terminal, una enfermedad que quizás el doctor ya te dijo que tienes
unas pocas semanas o días de vida, o quizás meses, por una condición física que no hay solución, no hay remedio. Lo siento de veras si estás en una situación así, pero que tengamos la esperanza que Dios ha prometido cielos nuevos y tierra nueva. Dios ya dio la resurrección de los muertos para toda la humanidad. Esa es una realidad. Y si Dios quiere, por causa de que lo estamos tocando aquí, si Dios quiere voy a hablar acerca de la resurrección de los muertos, ¿sí? Es un poquito amplio porque hay que mirar el origen de la muerte en la humanidad. ¿Por qué el hombre muere, verdad? Para poder entender la resurrección de los muertos y cómo es posible la resurrección de los muertos. Pero nos da aquí la esperanza. La muerte ya fue vencida en la cruz del Calvario. En Hebreos 3:14 creo. Dice que Jesucristo mismo tuvo que participar de una humanidad como la de nosotros para destruir por medio de su muerte de él al que tenía el imperio de la muerte, ¿sí? Entonces aquí el Señor nos da la esperanza de que el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, la convicción de la influencia divina de Dios en el corazón del hombre, ministrado por el Espíritu Santo, nos da la convicción de que somos hijos de Dios, de que anhelamos esa gloria venidera. Tenemos la esperanza en nuestros corazones de que Dios nos perdonó, tenemos una paz absoluta, sabemos nuestros pecados, los recordamos, pero Dios nos confirma nuestro corazón por medio del Espíritu Santo con una paz. Cuando tú recibes la palabra, comienzas a sentir un calorcito en tu cuerpo. Cuando la palabra, el Señor te está ministrando por medio de su palabra, comienzas a sentir una sensación, una paz que te trae como un calor a todo tu cuerpo. ¿Por qué? Porque es el acercamiento del Espíritu Santo para que la gracia de Dios comience a obrar en tu vida, para traerte a un conocimiento de la verdad de Él. Es el Espíritu Santo revelándote que la palabra es verdad, que Dios es verdad, que el perdón de pecados es verdad, que la maldad de tu vida es verdad. Eso es lo que te trae a un arrepentimiento para recibir el perdón de tus pecados, y entonces sí, el Espíritu Santo viene a morar en la persona que verdaderamente reconoce su vida de pecado y comienza a vivir en una vida en el Espíritu. Y ese Espíritu mismo testifica dentro de nosotros que hay una vida mejor que esta. Ese Espíritu Santo nos ayuda a creer en lo que no vemos, ¿sí? En esa esperanza, porque dice que una esperanza que de algo que miras no es esperanza. La esperanza es en aquello que no miramos, ¿sí? Dice, leía el 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solamente la creación, ¿verdad? Sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu Santo. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Porque si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Aquí por los santos. Los santos es
toda persona que ha reconocido su vida de pecado, ¿sí?, y que ha recibido el perdón de sus pecados por medio del arrepentimiento, que ha reconocido su vida de pecado y ha puesto su fe en Jesucristo. Si cree que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado de su vida, hay santidad en su vida. Estos son los santos de los que habla aquí. No son las imágenes que por desgracia nos han puesto desde niños en nuestras narices, y que San Caralampio, y que San Pedro, y que San Agustín, y que San Tropiezo. La verdad, no son ellos. Toda la persona que llega a un arrepentimiento genuino, verdadero, delante de Dios, recibe el perdón de sus pecados por la fe en Jesucristo. El Espíritu mismo da testimonio a su vida de que Dios lo perdonó con una paz absoluta. Y entonces, si no hay pecado en su vida, viene a ser de los santos que habla en este pasaje, ¿ok? Sí. Dice, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y está hablando de el Espíritu. Que el Espíritu Santo en nuestras vidas intercede en nosotros. Que cómo le podemos clamar a Dios, no sabemos. Nos angustian ¿cómo decía? Las aflicciones de este tiempo, la angustia de tener una enfermedad de muerte, y quisiéramos estar sanos de esa situación, y clamamos dentro de nosotros. El Espíritu gime a Dios como, Señor, ya no quiero estar así. El año pasado me dio una zarandeada al COVID. Fui a ministrar al funeral de mi hermana a México, y la alcancé con vida, compartí con ella el evangelio, y falleció. De regreso, no sé si fue en el avión o antes de venirme, pero me contagié del COVID, y estuve tirado como una semana y media en mi cama, desganado, y de veras que no había palabras en mí como decirle al Señor que me sacara de esa situación. Ya no quería estar ahí. Este cuerpo me sentía atrapado en una jaula. Es algo feo. Y me imagino, no sé qué estarás pasando tú, que quizás el doctor ya te ha dicho que tienes solamente unas semanas de vida. El gemido adentro de ti, clamando que ya quieres ser liberado de esta carne de pecado y de muerte, de corrupción, a una vida gloriosa. Y el Espíritu es el que desea ya, con deseo ardiente, dice aquí, ¿verdad? La manifestación de esa vida gloriosa ahora por la fe en Jesucristo. Pero volviendo aquí al tema, vamos en el 27. Sí, que mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ya quedamos un poquito claros con quiénes son los santos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos que a los que aman a Dios, fíjense, a los que aman a Dios. Y aquí como que alguien, no sé quién dijo bien eso de que no hay mal que por bien no venga. La verdad no sé quién dijo ese dicho. Pero no es bíblico. En la Biblia no está. Pero como que lo acomodan en base a este pasaje. ¿Sí? Dice, sabemos que los que aman a Dios, fíjense, ahí está la llave. ¿Quiénes? Más sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí en este pasaje, en este versículo 28, creo que pudiera ser unos 2 estudios para explicarlo bien completito. La alarma. Es posible que nos quedemos aquí y para el próximo estudio quizás le dé una buena
deshebrada, ¿no? Deshebrada a este pasaje. Está riquísimo, la verdad. Miren, sabemos que los que aman a Dios, aquí está la llave, no a todos, todas las, ¿verdad? Dice, todas las cosas les ayudan a bien. Sí. Todas las cosas les ayudan a bien. Es muy amplio este versículo de explicar para los que están en la fe y los que no están en la fe. Sí, porque para los que no aman a Dios, no todas las cosas les ayudan a bien. Sí. Pero les voy a dar un previo. Es una cosa tan maravillosa lo que este pasaje dice, que aún, fíjate bien, y escucha y medita en esto. Te voy a dejar tarea para mañana o para el siguiente video. Y sabemos, Romanos 8, versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Habla de un propósito, habla de que son llamados, habla de que todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Para quiénes? Para los que aman a Dios. Tu tarea es esta. Este pasaje, medítalo. Para las personas que verdaderamente llegan a encontrar una relación con Dios, no con una religión. Esa no es mi intención, de que las personas que llegan a esta religión o aquella, no. Para las personas que verdaderamente llegan a tener el deseo genuino en su corazón de conocer a Dios, de servirle, de recibir el perdón de sus pecados, de reconocer su vida de pecados, de vivir una vida diferente, escuchando la voz del Espíritu, teniendo conciencia de que nuestra vida está a la presencia de Dios. Dice que todas las cosas, ¿verdad? Todas las cosas les ayudan a bien. ¿Sabías que a una persona que viene a una fe verdadera en Dios, aún su vida de pecado, de maldad, del pasado, Dios la llega a usar para la gloria de Dios? Sí. Aún la maldad y la vida de pecado, donde Satanás lo sujetó, cuando vienes a los pies de Cristo, pero de veras, no a una religión, aún tu pasado, por muy oscuro, muy asqueroso, muy sucio que esté de tu vida, Dios lo puede usar para su gloria. Sí. Y es verdad. Una vida que no agradaba a Dios, cosas del pasado que marcaron nuestras vidas, Dios las puede usar para bien, para su gloria de Él. Este pasaje lo incluye. Es muy amplio, no tengo el tiempo, me tengo que ir. Pero sí, nos quedamos aquí. Deja ahí lo subrayo para quedarnos aquí. Voy a meditarlo, voy a buscar ejemplos personales de mi vida. Y voy a tratar de acomodarlo, a ver si ya en el siguiente estudio ya lo terminamos. Pero aquí nos vamos a quedar. Sí. Pero recuerda, y sabemos que los que aman a Dios, sí. Me voy a ir con un ejemplo nada más. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vamos a pensar en el homicida, bien rapidito, y ya es su tarea. El homicida sin Dios en su vida, lo alcanza el Evangelio, ¿verdad? Lo alcanza en el Evangelio, cree en el Señor, se afirma en el Señor.
lo meten a la cárcel y dices, todas las cosas le ayudan para bien. Lo meten a la cárcel por las consecuencias de su pecado. No tiene nada que ver que Dios ya lo perdonó. Es como el esposo y la esposa. Si la esposa le fue infiel al esposo y la esposa salió embarazada y el esposo la perdona, no porque la perdonó se va a ir el niño de su vientre, ¿verdad? Son las consecuencias, no tienen nada que ver con el perdón. Lo meten en la cárcel y ahí en la cárcel comienza a evangelizar y el Señor le da un ministerio en la cárcel. Y eso que su vida de pecadora, Dios la comienza a usar para bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya ahora es una persona que ama a Dios y por las consecuencias de su pecado cae allá, o sea, todas las cosas les ayudan a bien. Y Dios le da un ministerio para ministrar en las prisiones. Y ahí lo levanta. Y ahí alcanza almas para Cristo y toda la gloria es para Dios. Y esa vida de pecado que él tenía, Dios la usa para bien, para la gloria y honra a su nombre. Dios les bendiga ricamente. Se despide de ustedes el hermano Inos. Y como siempre, gracias a las personas que están siguiéndome y los que comparten estos videos, ¿verdad? Espero que sea de bendición para sus vidas. Para mí, los estudios estos han sido de gran bendición, ¿verdad? Dios les bendiga ricamente. Que la paz de Cristo y la gracia de Dios se perfeccione en nuestros corazones para vivir una vida victoriosa aquí en esta tierra con la esperanza de la vida venidera. Dios les bendiga ricamente. Amén. Bendiciones.